Bienvenidos. El doctor Juan Manuel Galán fue senador de la República en 3 periodos, muy destacado. En las encuestas del Partido Liberal le ganaba a todos los candidatos, pero finalmente por las reglas de juego que definieron, el entonces senador consideró que eso no le daba garantías y que le iba a hacer daño al partido, se marginó y bueno, ya vieron todos los colombianos cuál fue el resultado del Partido Liberal en las elecciones. Hoy lo hemos invitado para que hablemos del nuevo gobierno, del Partido Liberal y de sus causas políticas dentro de este marco de análisis. Bienvenido, doctor Galán. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy contento de estar acá y, como siempre, muy agradecido contigo por tu generosidad. Las marcaciones de las encuestas lo daban de primero y no lo dejaban jugar. Pues sí, una lástima porque durante muchas reuniones que tuvimos, yo les insistí en mi argumentación a los otros precandidatos del Partido Liberal, al jefe del Partido Liberal, la conveniencia de la consulta popular de marzo, que era el espacio donde el partido podía mostrarse, reconectarse con sus bases, con la gente, con los ciudadanos, mostrar cuál es su propuesta, cuáles son sus ideas, qué lo hace diferente de las demás fuerzas políticas, y se perdió esa oportunidad histórica. Al final todos le dieron la razón en marzo, ¿no? Los resultados de Iván Duque, que hoy es presidente de la República, los resultados de Gustavo Petro, que llegó a la segunda vuelta, y por el lado negativo, los resultados de Fajardo y los del Partido Liberal demostraron que usted tenía razón. Sí, fue una lástima porque la votación de marzo permitió no solamente jalonar mucho las listas al Congreso y la representación en el Parlamento de los partidos que hicieron consultas, sino que catapultó literalmente a las figuras que salieron triunfadoras en esas consultas para terminar en segunda vuelta. Los candidatos que ganaron las consultas en marzo fueron los 2 candidatos que terminaron en segunda vuelta. Claro, los que hicieron consultas en marzo. Exacto, y el centro se quedó sin consulta porque pues, la izquierda tuvo su consulta, la derecha tuvo su consulta, pero el centro se quedó sin consulta para definir un candidato. Lo veo alejado del Partido Liberal, doctor Galán, y oigo que usted está insistiendo en la recuperación de la personería jurídica del Partido Nuevo Liberalismo, que fue el partido que fundó su padre, a quien asesinaron en medio de la lucha política. Así es, Juan, y lo que en parte justifica este esfuerzo es que muchos espacios de participación política en Colombia se han ido cerrando por acción de la violencia, de la intimidación, del genocidio y del exterminio. Y el nuevo liberalismo fue un movimiento que fue exterminado, como lo fue la Unión Patriótica. Tenemos referenciados más de 50 militantes, entre concejales y activistas del nuevo liberalismo, solamente en Urabá antioqueño, Puerto Boyacá y Magdalena Medio, que fueron asesinados. Y sus 2 líderes principales, su padre, que fue el gran artífice y el gran gestor del nuevo liberalismo, y el doctor Rodrigo Lara Bonilla. Y el atentado al doctor Enrique Parejo, que casi le cuesta la vida. Y reemplazó a Rodrigo Lara, fue embajador en Budapest y hasta allá le mandaron sicarios para asesinarlo, Alberto Villamizar. En fin, fueron muchos los episodios de violencia que padeció el nuevo liberalismo y que generaron su desaparición de la escena política. Y con prohibición real de fuerzas criminales de participar en la actividad política en unas zonas. Es de público conocimiento y quienes han hecho política en Cundinamarca recuerdan, por ejemplo, que Rodríguez Gacha había prohibido a los militantes del nuevo liberalismo pasar de Pacho hacia La Palma y llegar, por ejemplo, a Caparrapí. Era sentencia de muerte quien cruzara unas líneas. Así es, y en las sentencias condenatorias de la Corte Suprema de Justicia al señor Santofimio, al señor Maza Márquez por el asesinato de mi padre, se relata todos los pormenores de cómo se gestó esa campaña de exterminio, y Ernesto Báez, usted recordará, Juan, dijo que la orden perentoria de la Morena, del grupo ese famoso, se llamaba Movimiento de Renovación Nacional Morena, era un movimiento enfilado contra el doctor Galán. Exacto, y esos grupos se entrenaron en los entrenamientos de Jair Klein, patrocinados por el DAS, auspiciados por ganaderos de la región y de narcotraficantes,
que fueron esos aparatos de la muerte que se pusieron en marcha para exterminar desde el paramilitarismo a todo el que se atravesara en sus intereses. Los colombianos que tienen mi edad recordarán esos videos tenebrosos de los primeros entrenamientos de paramilitares en el Magdalena Medio con Jair Klein a la cabeza. ¿Usted cree que se va a poder recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo? Yo creo que tenemos un buen caso, bien argumentado, pero además lo que queremos también es mostrar que el espacio para las ideas liberales en Colombia se cerró. Se cerró en buena parte por culpa del Partido Liberal, que le dio la espalda a esas causas históricas que ha defendido desde su creación centenaria. Decidió no conectarse con sus bases, con su gente, en las ideas de justicia social, de progreso, de cambio, de transformación, de romper privilegios que hay que romper para que esta sea una sociedad mucho más justa y equitativa. Todo eso se le olvidó al Partido Liberal por estar concentrado en la mecánica, en los puestos, en la participación gubernamental y no saber perder. Uno en la democracia yo creo que tiene que reconocer cuando pierde y no siempre salir a tratar de acomodarse para ver qué cuota le dan o qué participación en el gobierno le dan. Entonces las bases liberales y la gente está muy frustrada, muy huérfana, muy desencantada y yo creo que el nuevo liberalismo y su reaparición puede generar un espacio de representación para ese liberalismo que se quedó sin doliente y sin intérprete en Colombia. Es casi que una paradoja de la historia que llegado a este punto, casi 3 décadas después, otra vez se esté hablando de la necesidad de un nuevo liberalismo. Así es como los ciclos o los círculos que la historia hace y como que llega al mismo punto. El punto en el que comenzó Luis Carlos Galán el nuevo liberalismo, usted lo recordará, Juan, eran unas secuelas tremendas del Frente Nacional, donde el Frente Nacional, por ponerle fin a la violencia entre conservadores y liberales, mató a los partidos políticos, mató la iniciativa de producir ideas, producir conceptos, propuestas para interpretar a la sociedad, porque estaban tranquilos que iban a estar en el poder pasara lo que pasara. Y lo mismo está pasando hoy. Vivimos todavía esos rezagos del Frente Nacional y no sabemos alinderarnos en las causas que la gente hoy está queriendo ver a la representación política alinderada. ¿Cómo siente dentro de ese escenario el arranque del gobierno Duque y cómo siente al Partido Liberal frente al gobierno Duque? Bueno, pues el acto de posesión no fue el más afortunado, sobre todo por el discurso del presidente del Senado, que lo tituló Newsweek en inglés, como que un político colombiano acaba, barre con su país, criticándolo, cuestionándolo y diciéndole que está lleno de narcotráfico y lleno de todas las cosas negativas. Pero aparte de eso, yo vi que el presidente tuvo un discurso invitando a la unidad del país, a superar la polarización. Eso me parece que fue oportuno. Creo que la decisión que tomó de reversar la designación de la directora de la Unidad Nacional de Protección también demuestra que el talante del presidente Duque es de corregir los errores cuando se da cuenta que se ha cometido. ¿Le gustó el gabinete? Me parece que es un gabinete en lo personal, las personas que están ahí, muy bien capacitado y de muy alto nivel. Me preocupa, eso sí, que haga carrera en Colombia esa idea de que los funcionarios públicos y los altos funcionarios sobre todo son como unas especies de técnicos irresponsables políticamente por la misma debilidad de los partidos. Es que la gente a veces confunde lo que es el clientelismo con la representación en una democracia de los partidos políticos. Y si los partidos políticos institucionalmente postulan a quienes van a representarlos en el gobierno, eso no está mal, eso está bien. Pero cuando se vuelven cosas personales, de favores, de intercambio de dádivas y de cuotas burocráticas, ahí sí caemos en el clientelismo. Pero me preocupa un poco esa desconexión de los ministros de su rol también como responsables políticos. Doctor Galán, ¿y cómo ve al Partido Liberal? ¿Usted tiene pistas sobre qué hará finalmente el Partido Liberal? ¿Se va a declarar partido de gobierno? ¿Se va a declarar partido independiente? Algunos querrán que sea partido de oposición. ¿Para dónde va el Partido Liberal? Pues lamentablemente el Partido Liberal, con el paso de los años, se ha ido reduciendo a sus parlamentarios. Entonces, dentro del mismo Partido Liberal
hay una concepción de que el partido no es más que su bancada parlamentaria. Yo no sé si eso pasa en otros partidos igual, pero lo que son los concejales, los diputados, las bases, los líderes, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales que el Partido Liberal históricamente representó, pues nunca aparecen convocados a una reunión para pensar el país, ideas, propuestas. Simplemente son unas bancadas en donde por lo general se reúnen los parlamentarios a quejarse porque no han tenido la suficiente representación que esperan por parte del gobierno. Algunos de ellos hacen propuestas interesantes, buenas, pero no son propuestas institucionalmente creadas e impulsadas por el Partido Liberal, sino más bien la iniciativa personal de cada parlamentario inventándose un tema para sobresalir, y eso yo creo que es negativo. Doctor Galán, 18 de agosto, 29 años del asesinato del doctor Luis Carlos Galán. ¿En qué van los procesos? Bueno, en este momento se culminaron ya 2 indagatorias. Bueno, hagamos un resumen de los condenados. Está condenado Santofimio Botero, Alberto Santofimio Botero. Está condenado el general Maza Márquez, que decidió además presentar una solicitud ante la JEP para que le sea reconocida, digamos, le sea revisado su proceso. ¿Usted cree que cabría en la JEP? Nosotros nos opusimos como víctimas, porque creemos que después de casi 30 años, Juan, nos parece dudoso que súbitamente, repentinamente, el general Maza quiera ahora venir a contar la verdad que no ha podido contar o no ha querido contar en todos estos años y las oportunidades procesales que él ha tenido para contar esa verdad. Entonces, ¿qué verdad va a aportarle a la JEP? Pero además es algo que es cosa juzgada. Es un homicidio con fines terroristas, delito de lesa humanidad, que es cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia para que el Tribunal de la JEP transicional revise, además un tema que no tiene que ver con el conflicto armado en Colombia, la motivación, usted lo sabe, los móviles para asesinar a Luis Carlos Galán realmente no estuvieron ligados al conflicto colombiano. No era un tema de conflicto, sino de narcotráfico. Y de intereses de políticos que representaban a esos narcotraficantes, a esos paramilitares y de miembros de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, esas 2 condenas. Bueno, y se han presentado 2 indagatorias ya que concluyeron contra el general Peláez Carmona, de la Policía Nacional, que era director de la DIJÍN en esa época, y el general Argemiro Serna, que en esa época era subdirector de la Policía de Cundinamarca. Ya se dictó una medida por parte de la Fiscalía restrictiva para que puedan salir del país o movilizarse libremente, y pues esperamos que en las próximas semanas pues podamos conocer avances en las actuaciones. Pero debo aquí reconocer, Juan, la labor que ha tenido la Procuraduría, que se ha mantenido coherente en todos estos años, desde prácticamente el procurador Maya Villazón, pasando por el procurador Ordóñez y ahora el procurador Carrillo, han mantenido la línea de trabajo. El funcionario que ha estado al frente representando a la Procuraduría ha sido fundamental para que todo este proceso avance y tenga los resultados que hoy ha tenido. 18 de agosto de 1989, un crimen atroz que se llevó a un hombre grande, a un hombre que estaba transformando a Colombia y que causó un efecto absolutamente irreparable. Doctor Galán, siempre es un gusto tenerlo aquí y con la cercanía y la ocasión de esta fecha, pues recordar a quien fue, digamos, el primer mártir de la lucha contra el narcotráfico a punto de llegar al poder en Colombia. Muchos, como él, antes habían dado la batalla, pero nadie había estado tan cerca de llegar a la Casa de Nariño para enfrentar, para cortar de tajo ese flagelo y esa criminalidad. Y usted, Juan, su secretario privado, que estuvo a punto de llegar a la Casa de Nariño acompañándolo en todo ese proceso que habría sido apasionante, duro, difícil, pero muy importante para Colombia. Por eso nos toca tanto esta fecha, pero también por eso, doctor Juan Manuel, es que es una oportunidad propicia para decir, como usted lo dice y lo hace todos los días, que esas luchas
siguen estando vigentes en Colombia y que ese ejemplo debe inspirar el proceso de lograr algún día una política virtuosa en Colombia. Así es, ese es el propósito y ojalá le den la oportunidad histórica al nuevo liberalismo de un acto de reparación, de justicia, con ese espacio que se cerró por las balas asesinas del narcotráfico y del paramilitarismo que pueda reaparecer en Colombia. Luis Carlos Galán, su memoria siempre nos va a inspirar. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por haber estado aquí con nosotros. No, a usted, Juan, muchas gracias, muy generoso y encantado de estar siempre acá. Muchas gracias y a ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy. Sigan con Red Más Noticias.